Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? En este día te saludo con mucho gusto y bueno, vamos a comenzar. Espíritu Santo, clamamos que descienda sobre cada uno de nosotros. Clamamos tu luz, tu guía, de tu discernimiento, porque tú, Señor, eres la luz que disipa las tinieblas. Queremos suplicar el Espíritu Santo sobre nosotros, porque si tu Padre eh, sabes dar cosas buenas a tus hijos, cuánto más no nos dará el Padre del cielo a quien le pidamos Espíritu Santo. Suplicamos Espíritu Santo esta mañana, para mí, para cada uno de los que verán este video, para mí, para cada uno de las familias que está, de los que estarán viendo este video. Y bueno, todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les voy a leer del Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículos del 30 en adelante. Es sobre la Anunciación. Dice: el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado la gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno, vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, pues que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Mira también a Isabel, tu pariente. Ha concebido un hijo en su vejez, y este ya es el 6.º mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, ¿verdad? Vas a concebir en el seno, vas a dar a luz un hijo. Y dice María, se pregunta: ¿pero cómo será esto? Pues no conozco varón. Hay un límite en la razón, donde a veces espiritualmente no nos da, o no mostramos, o no entendemos, ¿verdad? Porque pues sabemos que ella es una mujer, ella es la mujer bendita entre las mujeres, pero es pues plenamente humana, ¿verdad? Como nosotros. Pero ella pues recibió una gracia muy especial, como también nosotros la recibimos, porque Dios es bueno, porque Dios es bueno. Pero en este caminar, Dios a veces nos llama, y Dios nos llama y no entendemos. A veces sentimos que ese llamado, ese servicio, o esa situación, o cualquier cosa nos rebasa los pensamientos, nos rebasa nuestras capacidades, sentimos que rebasa. Entonces, que nos rebasa humanamente, o nos rebasa en el plano, pues que no podemos entender más para ella, y en ella pues es un tanto lógico. Nosotros ya sabemos y conocemos del Espíritu Santo, que vino Jesús, que no nos dejó huérfanos, que nos dejó el Espíritu Santo, pero en aquel entonces todavía no había venido Jesús, porque vino pues por medio de ella, y todavía no se hablaba como ahora se habla del Espíritu Santo. Entonces, pues era fácil preguntar, ¿verdad? O sea, humanamente hablando, pues cómo va a ser eso. Pero ella misma, pues, sabemos cómo dio su respuesta completa. Y cómo vino el ángel, respondió, ¿verdad? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se llamará Hijo de Dios, como las tres divinas personas de la Trinidad sobre ella. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el Hijo que ha de nacer de ti será santo. Entonces, como las tres divinas personas sobre esta mujer especial, sobre esta bendita entre las mujeres. ¿Y cómo responde ella? O sea, cree. Pero también se le dio
también se le dio, ¿verdad? Una señal de que esto era lo correcto, porque esto no era cualquier cosa. O sea, hay cosas que sí debemos de confirmar y hay cosas, será Señor, o sea, será Señor que yo voy a ser la madre del Hijo de Dios. Y no digo que haya dudado, pero humanamente sí preguntó, porque está escrito aquí, ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? O sea, no puede ser posible porque yo no me relaciono con varón, entonces no puedo quedar embarazada, entonces este plan me rebasa, este plan no lo entiendo, este plan no lo comprendo, no sé a dónde me quiere llevar, mi razón no me da más allá. Entonces el Señor nos llama y a veces nuestra razón no da, no llega, sentimos que el plan nos supera, que es mucho el llamado, que es mucho el servicio o que es mucho permanecer o es muy difícil esta circunstancia, pero Dios sabe lo que hace, Dios sabe cómo nos ha llamado, Dios sabe dónde nos ha elegido, Dios sabe los talentos que nos ha dado para administrar, Dios sabe que lo podemos hacer porque de otra manera pues no nos hubiera llamado a hacer lo que hacemos, ¿verdad? Pero pues tenemos que hacerlo de la mano de Él porque por nuestras propias fuerzas pues no podemos. Pero dice, se le dio la señal, se le dio la señal porque esto no es cualquier cosa, ser la madre del Hijo de Dios, o sea, era una misión especialísima. Se le dio la señal de que su prima, la que llamaban estéril, ahora iba a tener un bebé y estaba en el 6º mes de embarazo y se va para allá y mira que la señal es verdadera, pero antes de irse para allá, o sea, su respuesta fue, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Entonces esto que me rebasa, esto que me supera, esto que no comprendo, esta situación, esta tribulación, esta dificultad, este llamado que Dios me ha hecho, este servicio que Dios me ha hecho, esto me supera, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, ser dócil a la llamada del Señor, ser dócil al servicio del Señor, ser dócil en la tribulación y escuchar la voz de Dios, ser dócil al Espíritu Santo y a la voz que nos guía, cómo debemos de hacer las cosas, cómo debemos de caminar, pues a veces no, pues no es fácil, pero el Señor no deja de manifestar su amor y su misericordia. Eso es así. El Señor siempre es bueno y aunque yo haya sido rebelde, Él no deja de mostrarme su amor y su misericordia. Es así de infinita su misericordia y su amor. Dice, no importa de qué tamaño sean tus pecados, así sean bien rojos como la escarlata, mi misericordia es más grande, tanto más derecho tienes a mi misericordia. Es algo, wow, es algo pues incomprensible humanamente, cómo el Señor se da, cómo el Señor se entrega, cómo el Señor nos busca a nosotros, que somos criaturas pecadoras, humanas, cómo el Señor pues te ama, cómo el Señor nos ama. Y dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. María dijo sí. María dio un sí completo, un sí sin medida, un sí con amor, un sí cuando no lo comprendía su inteligencia, cuando tal vez le rebasaba su capacidad, cuando dijo no, pues no puede ser, no conozco varón, pero yo sé que para Dios no hay nada imposible y yo soy la esclava del Señor, que eso es lo más importante. O sea, ella dio un sí en fe, aun cuando la razón decía, ¿cómo puede ser? No conozco varón, pero yo sé que para Dios nada es imposible, entonces yo no voy a limitar al Señor y lo que el Señor puede hacer en mí no lo voy a limitar yo, porque el Señor puede hacer grandes maravillas, para Dios no hay nada imposible y no seré yo quien lo limite porque yo soy la servidora del Señor, yo soy la esclava del Señor, yo soy quien le ha dicho sí, porque yo sé que para Él nada es imposible, aunque mi razón diga, ¿cómo puede ser? No conozco varón, pero yo sé que Dios, para Él nada es imposible y Dios puede hacer esto y Dios puede hacer todo lo que quiera, simplemente ser dócil, responder al llamado. Es algo, es un sí, pero no solamente es un sí en ese momento que les ha anunciado que será la madre del Hijo de Dios, fue un sí
toda su vida. O sea, fue un sí permanente, fue un sí cuando el niño nació, fue un sí cuando tuvieron que huir a Egipto, fue un sí cuando el niño se les perdió, fue un sí de María cuando le dijeron que una espada atravesaría su corazón, fue un sí en la cruz. Una madre viendo morir a su hijo en la cruz y decir sí en el momento de la tribulación, de la angustia, del dolor, un sí permanente, un sí continuo, un sí que no paró nunca, que se reconoció como la madre del Señor. Fue un sí en la vida del Señor Jesús. Y bueno, les voy a compartir este último versículo, ¿verdad? Para terminar, que es, pues, también nosotros estamos llamados a dar un sí cuando a veces no creemos, cuando estamos cansados, un sí en general para todo, un sí en mi trabajo porque estoy trabajando para el Señor, un sí en la iglesia porque la iglesia me la ha dado el Señor para mi santificación, para mi salvación, para recibir los sacramentos que nos llevan a la vida eterna, un sí en la misión que Dios te ha confiado, donde Dios quiere que lo sirvas, donde Dios te ha plantado y te ha llamado a que des fruto. Un sí en tu casa, en tu familia, en toda circunstancia, un sí. Y dice, el capítulo 21, versículo 19, tengo esta versión, la Biblia de Jerusalén, y dice, porque hay un poquito de variación entre una y otra, y dice 21, 19, según San Lucas. Con su perseverancia salvarán sus almas. Con su perseverancia, con su sí, desde el momento en que Dios te ha elegido, Dios te ha llamado, hasta el final, con su perseverancia, hasta salvar el alma, hasta que el Señor termine la obra, hasta que el Señor me llame, hasta que el Señor ya decida que es mi tiempo. Un sí. Esto es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Dios me los bendiga. Les agradezco mucho por ver este video. Oren por mí. Yo oraré por ustedes. Y pues bueno, les quiero mucho en el amor de Cristo Jesús. Dios me los bendiga.